Hola, he decidido grabar este video para hacer un par de reflexiones en relación a una situación que se está dando en el contexto peruano. Creo que es mucho más rápido hacerlo por video que por escrito. Bueno, quería hacer un par de apuntes y de reflexiones en relación a una situación que se está dando en Perú y tiene que ver con la hipervisibilización de unos procesos de deportación de ciudadanos venezolanos, ¿no? Ya desde hace más de un año, los procesos migratorios de los ciudadanos venezolanos están siendo hipervisibilizados en los medios de comunicación. De hecho, en un inicio, esa hipervisibilización se dio más a través de una lógica paternalista de estos pobres venezolanos que escapan de ese régimen chavista, hay que acogerlos, etcétera, y todo, en toda esa retórica, pero siempre hipervisibilizando a esa población. Y ahora, con los años, ha derivado todo esto en un discurso racista o xenófobo. Yo prefiero utilizar el término racista directamente, así sea un racismo que se da entre poblaciones propiamente racializadas. Y luego voy a hacer un poco una reflexión de qué tiene que ver todo esto con el orden colonial, ¿no? Y se está dando una situación de hipervisibilización de los crímenes de venezolanos, una narrativa de que, perdón, pero es que me da risa, como si no hubiese existido asaltos, ni robos, ni secuestros, ni extorsiones en el contexto peruano antes de la llegada de ciudadanos venezolanos, y una hipervisibilización de cuando algún venezolano delinque, con una respuesta de la detención y de la expulsión, ¿no? Entonces, acá hay varias capas que me parece muy importante tener en cuenta. La primera es que el gobierno peruano, mediante la creación de este cuerpo de élite policial para detener a ciudadanos extranjeros que cometan delitos y en concreto señalar a la población venezolana, una de las estrategias que tiene detrás es hipervisibilizar esa delincuencia, esa respuesta del Estado, que es la expulsión de 250 ciudadanos venezolanos en el día de ayer, y otro grupo recientemente que ha salido por todos los medios de comunicación para crear un imaginario como si el Estado estuviese haciendo algo en relación a la delincuencia. Entonces, utilizando de chivo expiatorio a toda la comunidad migrante venezolana, hipervisibilizando ese proceso de expulsión de esas personas que supuestamente tienen antecedentes penales o que han estado implicadas en situaciones de delincuencia, el Estado peruano da un imaginario de que está haciendo algo en relación a la situación de inseguridad en el contexto peruano, que, como digo, es previa a la llegada de personas de Venezuela, y, por otro lado, es un problema que vive toda Latinoamérica, y es un problema que tiene la raíz no en combatirla, digamos, un problema que se va a combatir con más policía. Es una raíz mucho más compleja que tiene que ver con un sistema económico capitalista que crea unas situaciones de diferencia terribles y que toda esa situación de pobreza, toda esa situación de violencia estructural que viven las poblaciones en Latinoamérica está siendo canalizada a través de la delincuencia, ¿no? Entonces, el Estado peruano, para evitar hablar del sistema económico, el sistema social, las lógicas éticas, cómo funciona la economía en el país, cómo funciona la sociedad peruana, cómo funcionan las sociedades latinoamericanas, en vez de hacer una reflexión y un entendimiento de cuáles son los problemas estructurales y sistémicos que están creando esta situación de delincuencia, lo que hace es visibilizar a un grupo de la población y hacer operativos policiales para hacer creer que está solucionando algo que no se va a solucionar ni con la expulsión de ciudadanos venezolanos, ni con un sistema penitenciario más duro, sino que son problemas creados por una situación de un sistema económico, digamos, bastante violento en sí mismo y que luego escupe esta situación de violencia, ¿no? Por otro lado, yo creo que la hipervisibilización de la población venezolana que ha migrado al contexto peruano tiene que ver con reforzar esa idiosincrasia profundamente de derechas urbana peruana y en concreto limeña, ¿no? Digamos, crear un imaginario, incluso, bueno, con ese paternalismo primero y ahora con toda esta criminalización, ¿no? De a los venezolanos les está pasando esto y ojo toda esta violencia que les está cayendo encima, ¿no? Al principio era, ay, los vamos a recibir porque pobrecitos, mira cómo escapan del chavismo y tal y cual.
y ahora es con los venezolanos son malísimos, son esto, son el otro y tal, que tiene que ver también con mostrar una especie de castigo a aquellos que vienen de un país que ha tenido un gobierno de izquierdas durante tantos años, ¿no? Es esta constante hipervisibilización y violencia que se ejerce contra los migrantes venezolanos en el contexto peruano y en otros contextos, tiene que ver con una especie de castigo ejemplarizante para mostrar, miren qué malo es el chavismo y estas son las consecuencias del chavismo, ¿no? Que el Estado peruano violente a ciudadanos venezolanos porque han estado escapando de ese mal gobierno que tenían tal y cual, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante, y sobre todo en el primer momento de los procesos migratorios de ciudadanos venezolanos a Perú, todo ese discurso más paternalista, ¿no? Que también se construye desde una cierta superioridad, ¿no? Tenía que ver con reforzar esa lógica, digamos, en contra de cualquier gobierno de izquierdas, ya sea, bueno, pues de chavista o de Evo, de lo que sea, ¿no? Y que tenía que ver con reforzar esa lógica que, o sea, al Estado peruano le importaba un carajo los ciudadanos venezolanos, lo que le importaba era reforzar esa lógica de estos venezolanos están escapando de eso porque tenían un gobierno de izquierdas y esto te va a pasar a ti si es que hay un gobierno de izquierdas, ¿no? Por otro lado, otra cosa que me parece importante tener en cuenta es que ya no sé si lo he comentado, pero bueno, lo voy a comentar igual, que es el reproducir las lógicas coloniales al interior del propio país, ¿no? Es decir, hacer un proceso de alienación, de asumir que el camino correcto, ¿no? Es reproducir las lógicas del control migratorio norteamericanas o europeas que generan toda esa violencia en el propio Estado y que eso significa tener un Estado fuerte, volverse digamos igual de racista, ¿no? Que España, Alemania o Estados Unidos con sus procesos de deportación, gestionar las situaciones de delincuencia de personas migrantes de otros contextos de la forma en la que la gestiona Europa y Estados Unidos. Y de hecho salió una noticia recientemente en donde hablaban de que Perú moderniza su sistema, su ley sobre migración y todo su sistema de control migratorio y tal, y la modernización significaba reforzar todos los procesos de detención y de expulsión de ciudadanos extranjeros, tener sistemas que detecten cuando alguien está, digamos, sin permiso de residencia. Ya hubieron otras, en el 2019, 890 deportaciones de ciudadanos venezolanos, no por temas de delincuencia, sino por temas de falta de permiso de residencia, ¿no? Entonces, ahí también se crea toda una lógica de que el país está progresando porque está reforzando más un sistema de control migratorio racista, al igual que Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante también pensar cómo el colonialismo no solamente funciona de norte a sur, de blanco a racializado, sino que los propios racializados, los propios países del sur, siempre han necesitado, digamos, reproducir esas lógicas, esas formas de organización de la vida, esas formas de castigo, esas formas de violencia que crea Europa, ¿no? Entonces, y todavía en este caso es muy contundente cómo los mecanismos del poder en Perú aprovechan para hacer una narrativa de como si se estuviese progresando porque se está expulsando ciudadanos venezolanos. Recuerden también que hace unos años este proceso de hipervisibilización se hizo con ciudadanos haitianos, ¿no? Que de hecho yo me acuerdo haber visto una noticia en donde decían que en Iñapari un grupo de haitianos estaba colapsando casi la ciudad, ¿no? Entonces, y los servicios sanitarios, de hecho, también recientemente en Huancayo han habido varios casos de ciudadanos venezolanos que han tratado de ir al médico y que se les ha dicho que no porque eran venezolanos, etcétera. Y ahí lo que se está haciendo es reproducir todas las lógicas que tienen los colonos blancos, españoles, europeos, norteamericanos con los migrantes peruanos cuando vienen acá. Por favor, como si a una viviendo en España nunca le hayan tratado así y nunca se hayan creado todo ese tipo de narrativas, ¿no? Entonces, y otra cosa, bueno, ya para terminar, ¿no? Digo, bueno, pues si el Estado peruano decidió crear un grupo de élite de la policía para perseguir la delincuencia venezolana y generar todo este tipo de hipervisibilización y todo esto que he explicado,
por qué no hay un cuerpo especializado en la policía para recibir a todas aquellas denuncias de ciudadanos venezolanos que viven violencia por parte de ciudadanos peruanos. Hace poco se supo que Lismar Hernández, una mujer migrante venezolana que trabajaba cuidando a un señor mayor peruano, fue asesinada por este señor peruano, ¿no? Entonces, ¿dónde está el mecanismo de la autoridad para atender en específico las violencias que viven las personas migrantes, venezolanos, haitianos, etcétera, en el contexto peruano, ¿no? Si van a hacer esa diferenciación en relación a la delincuencia, ¿por qué no lo hacen en cuando son también víctimas de esos crímenes? ¿Por qué? Porque están tratando de crear, están creando una lógica absolutamente racista. Se puede ser también racista con los hermanos de otro país también de Aviala, de Latinoamérica, ¿no? Y están tratando de hacer este proceso de alienación, de creer que son pues Donald Trump, Estados Unidos, Europa, Aznar, Zapatero deportando y todo este tipo de discursos que yo como migrante peruana en el contexto español conozco de memoria. Todo este proceso que se está haciendo en Perú, yo lo he visto pasar en Europa y en el contexto norteamericano. Entonces, me parece aberrante que un gobierno, que incluso algunos lo consideran medio progresista, como Vizcarra, etcétera, esté gestionando la situación de esta manera. Y por otro lado, toda mi solidaridad, todo mi apoyo y toda mi hermandad a las compañeras y compañeros venezolanos que han migrado al contexto peruano. Un proceso de migración es muy duro como ciudadana peruana todo mi apoyo, toda mi solidaridad y espero que en el contexto peruano también haya organización política en relación a esta violencia, que es una violencia que tantos ciudadanos peruanos han vivido fuera del país, que tiene las mismas características de hipervisibilizar la delincuencia, vincularlo con la delincuencia, estar siempre en los medios de comunicación y todo esto para generar una situación pues de violencia a esa comunidad. Y bueno, pues con eso ya puedo terminar mi reflexión.